Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, mira, hoy es el día del sindicalista salvadoreño, lo habíamos adelantado. Y estamos conociendo a un actor que para nosotros es nuevo. Exacto. ¿Verdad? De una agrupación ya conocida, Bases Magisteriales, pero que ahora es el nuevo secretario general de esta organización y ahora lo vamos a conocer. Hay 3 sindicatos que son los más grandes en nuestro país sobre el tema de la educación. De educación, de docentes. Andes 21 de junio, Cimeduco y Bases Magisteriales. Así es. Y aquí está su nuevo secretario general. Oh, exacto. Bueno, desde agosto es así. David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales. Le vamos a pedir que se acerque bien al micrófono, por favor. Sí, muy buenos días. Un placer estar acá en este espacio, ¿verdad? Y no es un día cualquiera, es el día del sindicalista. Y bueno, nuestra organización Bases Magisteriales, de hecho, se caracteriza por ser una organización democrática, donde hay participación de cualquier compañero que se sume al esfuerzo de los trabajadores en el país. Y este año me ha tocado uno de los retos más grandes de asumir en una coyuntura totalmente distinta, ¿verdad?, la responsabilidad de conducir junto a la coordinación nacional, que le integramos 14 compañeros, este esfuerzo de Bases Magisteriales, que es muy reconocida nuestra organización a nivel nacional, y nos caracterizamos por no tener una agenda política, sino un compromiso con el magisterio. Así que realmente es un placer para nosotros estar en este espacio y dirigirnos al magisterio, y sobre todo un saludo a los sindicalistas de este país que hacen un sindicalismo honesto, porque hay diferentes tipos de esfuerzo, ¿verdad? Unos tienen alguna agenda política y otros nos caracterizamos. Es que creo que el sindicalismo se ha visto siempre, desde que yo estoy ejerciendo el periodismo, plegado a partidos políticos o a intereses políticos. O a intereses personales. Ajá, también. Uh-huh. Sí, es decir, lamentablemente algunos esfuerzos se han ido debilitando, ¿verdad?, en el tiempo, por lo que ustedes ya mencionan. Es decir, aquí desde hace muchísimos años hubo partidos políticos que se montaron en las organizaciones de los trabajadores, y por eso es que nuestra organización, cuando nace con esa un poco el celo de no involucrar en nuestros esfuerzos a partidos políticos. Fíjense que, por ejemplo, cuando esta organización nace allá por el año 2006, que ya logra tener sus propios estatutos, bueno, Arena decía que éramos del FMLN. Cuando el FMLN gana el poder, decía que nosotros éramos aliados de Arena, ¿verdad? Ahora nos mezclan con todo. Entonces, uno debe de tener muy claro cuál es el papel, ¿vea? Y creo que la mejor forma de cómo la historia nos va a reconocer es de haber tratado en la medida de lo posible de no contaminar la lucha sindical con la lucha política, que es una de las cosas que en los últimos días nos ha puesto, es decir, públicamente ante la población, por este tema de que hemos sido bien concretos en no involucrar a políticos que ya tienen un pasado no muy bueno en la lucha de los trabajadores, ¿verdad? Bueno, el sindicalismo tiene que ver con política, pero con políticas públicas, que es una cosa diferente a la política partidaria. Yo creo que ahí es donde nos equivocamos, ¿verdad? Sí. Y leemos diferente. Y hemos estado hablando de este tema en los últimos días, David, por el tema del anuncio de la propuesta de ley de presupuesto general de la Nación para el próximo año que hizo el ministro de Hacienda, en donde decía que el escalafón, es decir, ese aumento salarial, ¿verdad? Para los que no manejan el tema, para el rubro educación y el rubro salud se congelaba, ¿verdad? Se congelaba para su respectivo estudio. Y obviamente, pues sí, el gremio de educadores no está de acuerdo con esta decisión. Exactamente. Nosotros, ante el anuncio que hicieran, ¿verdad?, el ministro de Hacienda del proyecto de presupuesto 2025, al conocer este proyecto,
nos reunimos de inmediato nuestra coordinación y tomamos la decisión de invitar a otras organizaciones, en este caso de educación, para incorporarse y empezar a hacer la denuncia pública, ¿verdad? De que estaban en juego nuestro escalafón. Nuestra ley ya lo contempla en el artículo 35, la ley de la carrera docente. Es un esfuerzo que se logró hace muchísimos años, para que los maestros fuesen ascendiendo cada 5 años, ¿verdad?, de categoría, y son $59 la primera vez que asciende. A los 5 años de estar ejerciendo, el maestro pues ganas $59 más. Más, ¿verdad? ¿Y cada 5 años? Va descendiendo. Nuestro escalafón es descendente. ¿Cómo funciona? Explíquenos, David. Es decir, cuando usted entra al magisterio, entra en la 6ª categoría. A los 5 años usted asciende a la 5ª categoría y cuando asciende a la 4ª y a la 3ª, el escalafón desciende al 8%. Es decir, que estamos teniendo un estimado del $48 más o menos. A eso se le aplican descuentos, ¿verdad? Entonces, no es un escalafón que anualmente se les aplica a los más de 43,000 maestros, sino que va de manera escalonada, digamos. Sí, los que van cumpliendo los tiempos. Los tiempos. O sea, no es en general. No es o sea, en el general. 2025, ¿cuál es la planilla de educadores en el país, David? Actualmente tenemos un estimado de 43,500 maestros que tienen plaza base, ¿verdad?, en el país. Es decir, que la plaza base es un turno de trabajo de 5 horas, ¿verdad? Y 5 horas clase, ¿verdad? 5 Pero horas es clase. mucho más, Sí, con la todo el preparación y todo lo Sí. demás. Ajá. Hay que revisar los exámenes. Ajá, Hay que calificar, revisar exámenes. exacto. De hecho, ahorita están todos los compañeros en esa dinámica porque estamos en las pruebas finales, ¿verdad? Entonces, los compañeros que tienen ese salario base, también algunos trabajan todo el día, es decir, trabajan 2 turnos. 2 turnos. Digo porque se decía antes sobresueldos, pero quiero que entienda la población que no son los sobresueldos que se han manejado en el país, sino que en el turno de la tarde el maestro solo gana $240 por atender, o en el turno de la mañana si su plaza le salió en la tarde. Es decir, que uno de los turnos del maestro es por el inferior, es como el 25% de su salario, y por eso trabajan algunos compañeros los 2 turnos. O sea que si yo tengo plaza en la mañana, tengo un salario. Sí. Pero si yo maestro tengo otra plaza en la tarde, me disminuye mi salario, no se paga igual que el de la mañana. No, son $225. Y a eso no se le aplica escalafón, solo se le aplica al salario base. Que es el de la mañana. Sí, que es el de la mañana o en el caso de algunos de la tarde, porque su plaza por especialidades les ha salido a veces en la tarde. ¿Verdad? Profe, mire, es que le voy a decir profe. Sí, No hay sí, con problema. gusto, no hay problema. El profe. El profe, ahí donde está, en esa silla donde está usted sentado, estuvo Gerson Posada, Sí. ministro de Hacienda, aquí en Sí. este programa. Y él dijo que en el caso de salud, el escalafón, pues una de los argumentos de revisar los escalafones, ahí hablamos de salud y educación, pero dijo que en el caso de salud había que revisarlo porque premiaba la antigüedad y no el mérito. Sí, Pero usted nos está diciendo que en el sector educación es descendente. exactamente. O sea, hay una diferencia entre salud y educación. Sí, el escalafón de salud, de hecho, se aplica cada año. Tiene sus porcentajes. Hicimos un esfuerzo por el año 2016 con los compañeros de salud, por cierto, y ellos estaban, de hecho, han venido luchando porque antes no tenía tope. De ahí se los dejaron el tope era el que ganaba $3,000. Hacia abajo le aplicaban el escalafón. Es decir, el escalafón de salud es totalmente distinto a nuestro escalafón. Sin embargo, nosotros, ante el anuncio que hicieran, por eso hicimos el llamado, en principio, a unirnos a las organizaciones de maestros que históricamente nunca habíamos podido sentarnos, ¿verdad? Y lo hemos hecho durante este año. De ahí tomamos la determinación en nuestra organización de invitar a los de salud, ¿verdad? Y ahí, al invitar a los de salud, se nos mezcló una serie, al abrir nosotros nuestra casa del maestro, ¿verdad? Porque ahí nos reunimos 6 organizaciones de maestros, las más grandes y otros compañeros que tienen otros esfuerzos, ¿verdad? En salud son 17 organizaciones de los trabajadores,
¿verdad? Y solo llegaron 2 organizaciones del sector salud y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, ¿verdad? Así iniciamos las pláticas ante el anuncio que hiciera el Ministerio de Hacienda, preocupados que por primera vez en décadas se nos iba a quitar... congelar. A congelar. Sí. O a revisar. A revisar. Ajá. Vale. Porque el ministro lo que decía es que había que hacer una revisión para que las personas que tuvieran un escalafón o un aumento salarial fuesen en base al mérito, ¿verdad? Sí. Y no, o sea, si les vamos a dar aumento, que no sea por atarrayazo, sino que por los méritos que cada persona desempeña en su labor. Y se ha hablado, y aquí también usted aclárenos, David, o profesor, perdón, el profe, aclárenos, se ha hablado, digamos que hay maestros que hoy con la tecnología y todo lo demás, la inteligencia artificial, no quieren aprender o no se quieren someter a estos procesos de actualización, por así decirlo. Entonces decían, ¿por qué los que sí lo están haciendo, los que sí se están esforzando, ¿verdad? Deben de tener las mismas ventajas de aquellos que no lo quieren hacer? Bueno, es que mire, el artículo 25 de nuestra ley de la carrera docente ya le delega la responsabilidad al Ministerio de Educación de realizar el proceso de evaluación. Ellos tendrán que hacer un proceso de evaluación muy claro y muy de acuerdo. Yo estudié en una escuela rural y sé ¿verdad? De la situación real que se vive. Sin embargo, los derechos conquistados de acuerdo a la Constitución, en su artículo 52, son irrenunciables. No podemos ni renunciar a ellos, pero tampoco nos pueden quitar no pueden desmejorar al trabajador en sus condiciones. Y en este sentido, el escalafón para el caso nuestro es por antigüedad que se va ganando. Y ya hay una... Porque así lo dice la ley. Así lo establece la ley, pero también Arena, por ejemplo, tenía en el pasado un proyecto que después se convirtió en ley, que era un estímulo que llegaban a evaluar la escuela y dependiendo cómo estuviese el maestro o la escuela funcionando, así se le aplicaba el incentivo, que son $117 en junio por el mes del maestro y $117 en el mes de diciembre. Es decir, ese era el estímulo por el desempeño docente. ¿Y eso sigue funcionando? Sí, solo que ahora es parte de los derechos establecidos en el artículo 30, ¿verdad? Nosotros tenemos derecho a gozar de esa prestación. De ese estímulo. ¿Por qué se determinó así? Porque los maestros realmente nos toca incurrir en gastos. Nos toca comprar hasta el lápiz a veces de los niños en la escuela pública, un borrador, nos toca comprar un plumón, ¿verdad? Los compañeros que todavía manejan yeso en las zonas rurales les toca comprar el yeso de su dinero. ¿Por qué? Y eso ningún otro... ¿Por qué? ¿Por qué no lo provee la escuela? El Ministerio de Educación. No, es que los presupuestos de educación asignados han venido disminuyéndose, ¿verdad? Desde el FMLN para acá, el FMLN nos bajó el presupuesto a los centros educativos, ¿verdad? Y en alguna medida se ha venido manteniendo eso. Y ahora con la entrega de la tecnología a las escuelas, pues se ha priorizado más en los paquetes escolares y en el tema de entregar los recursos a los niños, la tecnología, pero los presupuestos siguen siendo, en promedio, andan por los $7 por estudiante para comprar el material gastable y eso se entrega tarde, ¿verdad? Entonces, aunque usted no lo crea, yo creo que los papás que nos están escuchando a través de este espacio nos darán la razón que a veces los profesores nos ha tocado comprar los ingredientes para aplicarle a la comida, pagar un recibo incluso de energía eléctrica. Son realidades que a veces la población desconoce y que eso no lo hacen en otros. Por ejemplo, en el sector salud no tienen una jeringa, te mandan a comprarla, ¿verdad? Y nosotros no tenemos el plumón, no tenemos cómo trabajar con los estudiantes. Es más, estos días, por ejemplo, a veces los compañeros compran el papel para tener sus impresiones, ¿verdad? El presupuesto en promedio a las escuelas anda por los $1.500. Las escuelas que tenemos menos de 200 estudiantes, ese es el promedio, ¿verdad? Que nos asignan. Imagínese para usted, compra de insumos durante todo para comprar todos los insumos, ¿verdad? Entonces, profe, y el gobierno ya anunció oficialmente que no les van a congelar el escalafón
a los maestros? El 2025. No, el gobierno no ha hecho, no ha hecho oficialmente ese anuncio. ¿Verdad? Hay un acuerdo firmado entre las organizaciones que participamos el día 18 en la reunión y nosotros hemos dado el beneficio de la duda, en este caso a los titulares del gobierno, al ministro de Educación, partiendo de un hecho que ya teníamos del año pasado. Ustedes iban a marchar el 19. Sí, íbamos a marchar el 19. Y se reunieron el 18. El día 18. O sea, desmontaron la marcha. No, la marcha no la desmontamos, solo hicimos el llamado a nuestras organizaciones a no participar, porque ahí se nos filtró información el día viernes de que un partido político que está por inscribirse, un movimiento de personas que ya tienen una trayectoria bastante reconocida. El de Ronald Umaña, Rubén Zamora, Eugenio Chicas, sí. Ahí andaba un muchacho que yo lo conozco Marvin por Aguilar Umaña. Sí, que se ha sentido ofendido porque lo hemos visibilizado. Nos pasaron información de que ellos iban a recoger firmas. Y entonces desde ahí nos alertamos. A recoger firmas como en la marcha. En la marcha, aprovechar la marcha pero para que tenía eso. que ver una cosa con la otra. Ajá. Nada, porque las reuniones hasta largas horas de la noche la habíamos sostenido las organizaciones de educación, pero se nos filtraron en ese espacio democrático que nosotros abrimos hacia la participación organizaciones afines al FMLN, el bloque popular del FMLN, ahí se nos juntaron algunas organizaciones de religiones afines al FMLN, ¿verdad? El Frente Magisterial, que nunca había entrado a nuestra casa porque en tiempos que gobernó el FMLN todo estaba bien en el país y siempre fueron la dirigente de ellos, Idalia, siempre Idalia Zúñiga, Idalia que Zúñiga, es la maestra que luego fue despedida. Sí, que le han suprimido su plaza, ¿verdad? Ella en tiempos del FMLN luchó por hacer desaparecer a nuestras organizaciones porque nos vinculaba a ella a Arena por ser oposición del partido en el gobierno, ¿verdad? Entonces llegaron desde días previos a la marcha. El tema de ellos era que tenía que ser abierta la marcha, que participaran toda la población. Cuando le preguntamos qué parte de la población, ella dijo, no, todos tienen derecho a participar, aquí hay un derecho de que pueden participar los políticos porque son ciudadanos de este país en base a la Constitución. Nuestra organización, y en mi calidad de secretario general, le dije, no, ellos no pueden participar en este esfuerzo. Porque nosotros no podemos seguir, y ustedes lo dijeron al inicio de esta entrevista, siempre han sido vinculadas las organizaciones con partidos políticos. Nuestra organización, su artículo 2 de los estatutos establece que somos una organización estrictamente gremial, democrática, ¿verdad? Y apolítica, ¿verdad? Y cuando se dice apolítica, es decir, no se permite la participación de partidos políticos o que nuestra bandera vaya a ser utilizada para fortalecer partidos políticos. No es que nosotros, claro, por naturaleza somos sujetos políticos, pero no podemos utilizar la bandera de un esfuerzo para después llegar a ser candidatos a diputados. Eso nosotros no lo permitimos en la organización. Le repito la pregunta, profe. Entonces, a la fecha de hoy, ustedes ya lograron que el gobierno no congele el escalafón para el 2025. Sí, de hecho ese acuerdo no está ni en discusión con el ministerio. En la segunda reunión que tuvimos justamente le hicimos ese planteamiento a los titulares. Necesitamos que ustedes expresen, nos confirmen que el escalafón se va a mantener. Eso no está en discusión, nos dijeron, ya es en firme, ¿verdad? ¿Quiénes son los titulares? ¿El ministro de Educación, Mauricio Pineda? Sí, y la señora Carolina Resino, que es la comisionada presidencial. Fueron los dos titulares con los que nos reunimos y su equipo de trabajo. Y entendemos que ayer hubo otra reunión. Ayer hubo la primera reunión de la mesa pedagógica, donde hemos puesto en la mesa los temas que se van a discutir en relación a la educación que este país tiene y la educación que realmente debemos de replantearnos para el futuro, ¿verdad? O sea, no tiene que ver con el escalafón, sino que con avances en temas educativos. A las 9 de la mañana del día de ahora es que nosotros los sindicalistas debemos de cambiarnos el cassette, no solamente de pedir al Estado, sino que también dar de nuestra parte. Y yo le digo, mi historial laboral ha sido de entrega a mis comunidades, por eso al estar en este cargo no me considero un sindicalista aprovechado de la situación, sino que
he trabajado en las comunidades, he dado hasta largas horas de la noche, 2 de la mañana, a veces raspando polines, arreglando mi escuela. Nosotros debemos también de dar de nuestra parte, ¿verdad? Porque de lo contrario solo estamos haciendo un discurso. Y en ese sentido creo que hoy tenemos como la posibilidad en estas mesas que se han abierto, como le decía, ayer inició la mesa, una de las mesas más importantes, porque vamos a hacer nuestras propuestas para la transformación de la educación del país, para que, usted nos decía hace un momento, es decir, los maestros que no quieren, actualizarse. No es que no quieran. Ayer hemos hecho la petición de que no se le forme en línea, que sea presencial. Yo creo que a los adultos nos cuesta más el tema de la tecnología. Necesitamos que alguien llegue y así como le enseñamos al niño a agarrar el lápiz, alguien nos enseña a agarrar las teclas. Hay un alto porcentaje y mientras el ministerio no reconozca esa debilidad, no es que no quiere el maestro que tiene la necesidad de trabajar, vocación, va a tener que actualizarse. Yo creo que ayer ha circulado en las redes un mensaje de Pepe Mujica y hace un llamado a la juventud y a todos a ser sujetos realmente que en esta era de la tecnología y de la inteligencia artificial nos adecuemos y nos formemos. Profe, ¿y qué pasó? O sea, se lo vamos a preguntar a los médicos, pero ¿cuál es el caso de salud? O sea, ¿qué referencia tienen ustedes? Porque si los maestros ya arreglaron el tema del escalafón, ¿qué ha pasado con salud? Bueno, ellos el día 17 de octubre sostuvieron una reunión que nosotros desconocíamos, ¿verdad? De esa reunión. El jueves, porque la de ustedes fue el viernes. El día viernes por la mañana a nuestro secretario de organización le enviaron mensajes, ¿verdad?, con fotografías de la reunión que habían sostenido ellos y que algunas organizaciones no habían participado, ¿verdad?, como Citra Salud, ¿verdad?, Simpas, que son los 2 sindicatos que tienen incluso compañeros que fueron despedidos en algunas acciones que hicieron en el Hospital Rosales a inicios del año y ellos no participaron, realmente no tenemos la fuente si se retiraron, igual que Idalia, porque Idalia sí estuvo con nosotros en la reunión. ¿Verdad? Del viernes. Del día viernes, ¿verdad? Estuvo en la reunión y al recibir una llamada ella se retira de la mesa que teníamos abierta. Entonces a nosotros nos hicieron una propuesta, ¿verdad? Es decir, que si nuestra agenda era política o era estrictamente gremial. Fácilmente respondimos que no tenemos una agenda política o mezclada los intereses del magisterio con intereses de política partidaria. Entonces le dijimos muy claro a la señora comisionada, ustedes nos han cerrado espacios de diálogo y nosotros por eso íbamos a utilizar la calle. Bueno, entonces podemos sentarnos y hablar y ver el tema. Sí, nuestro primer tema es el escalafón, le dijimos. Y saliendo de aquí, va para esa reunión donde van a hablar sobre vamos a la mesa salarial a abordar el tema salarial y en principio vamos a abordar el tema de $200 que nos dan de complemento en nuestro salario y que desde el año 2018 viene esa forma de darnos ese complemento que no han querido desde los gobiernos del FMLN enfocarlo al salario nuestro, porque eso implica que el escalafón aumente centavos. Entonces, al hacer cálculos y cualquier revisión salarial de acuerdo al 33, eso afecta, por eso no han querido hacerlo. Entonces, eso es lo primero que vamos a discutir. Mire, profe, lo vamos a mandar desayunado en la reunión hoy, porque ya viene el desayuno de San Martín. Gracias, muy amable. Y le vamos a hacer entrega también de una bolsa del café oficial de este programa, que es el Cherito Café. Este viene de la finca Las Veraneras, es un Zampacho Black Honey para usted. Y han quedado bien porque el mejor regalo que puede darme alguien es o sopa de gallina o café. Bueno, aquí está el cafecito que ya usted está degustando. Gracias. Aquí consumimos local, Cherito Café, café 100% salvadoreño. Gracias. Lo pueden encontrar en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en las tiendas Tengo y también a través de las redes sociales. En Instagram y en X, @cheritocafé.sb. Como le dijo Tony, ya estamos listos para desayunar gracias a San Martín. San Martín le invita a probar las pinzas romanas, elaborados con una masa ovalada, ligera, con ingredientes premium y frescos. Lo puede pedir también a domicilio al 2251-1515 y agradecemos a Línea Rosa quien nos trajo los desayunos. Las contacta al 6200-4491 o a través de la aplicación, un servicio de transporte de mujeres para mujeres. Buen provecho, ya volvemos.
8 de la mañana, 49 minutos. En nuestra charla principal estamos conversando con el licenciado David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales, y estamos conociendo, ¿verdad?, todo lo que ha sucedido en cuanto a las conversaciones entre este sindicato de Bases Magisteriales y las autoridades del gobierno en torno al tema del escalafón. Hay un acuerdo, ¿verdad? Vamos a resumir qué es lo que sabemos. Que ahorita, saliendo de esta entrevista, van a tener la tercera reunión con autoridades del gobierno, bases magisteriales y otros sindicatos de maestros, que ya el gobierno les ha afirmado que no van a congelar el escalafón. En el 2025. En el 2025, que están también discutiendo mejoras al sistema y a la calidad de la educación en nuestro país. Exacto, porque hay un compromiso, en este caso de bases magisteriales, en proponer al gobierno, ¿verdad?, cómo hacer los cambios que el sistema educativo necesita. Entendería yo que luego de la firma de este acuerdo, David, profesor, han pasado al montaje de mesas para tocar temas específicos. Es así como ya se tocó en una mesa el tema de cómo elevar el nivel de educación del país, y ahora tendrán esta mesa en donde van a hablar precisamente de salarios, prestaciones laborales, etcétera, etcétera. Y entonces, como parte de los acuerdos, lograron montar varias mesas para distintos temas específicos que tienen que ver con el sector educación. ¿Por ahí va la cosa? Sí, es que el día 18 logramos acuerdos en el tema del escalafón, a la continuidad del respeto al artículo 35, como se lo dije. Se abordó el tema de la situación de deuda que tiene el magisterio con la banca privada, y el día 23, que nos volvimos a reunir, llegó la gerente ejecutiva de uno de los bancos estatales a mostrarnos la posibilidad de que el Estado asuma, digamos, el gobierno asuma la deuda de los educadores, que han dado un descuento mensual en planilla de $8 millones. ¿Y esa deuda de qué es? De préstamos personales, de préstamos de vivienda, de todo, acumula, digamos, descuentos de $8 millones mensuales que se le descuentan al magisterio por deudas que tiene. Entonces, pero espérese, me está diciendo que nosotros los contribuyentes vamos a pagar la deuda de los maestros. No, nosotros, no, el Estado no, el Estado nos va a ayudar al magisterio como una de las formas para aliviar nuestro bolsillo en ellos entenderse con la banca y darnos una tasa de interés un poco más baja que la banca privada, para que podamos nosotros un poco aliviar la situación. Para que le baje la cuota y los mejores intereses. Condiciones. Mejores condiciones. Ese Ya. fue el segundo acuerdo. El tercer acuerdo fue montar las 3 mesas. La mesa pedagógica, donde vamos a abordar toda la problemática de la educación del país, y ahí tenemos que asumir compromisos del magisterio, ¿verdad?, es decir, profesionalizarnos nosotros para dar un mejor servicio, ¿verdad?, a la población. Y la otra mesa es la mesa de reivindicaciones salariales, donde vamos a ver el tema exclusivo del cumplimiento al 33 y el artículo 35, ¿verdad?, y sobre el tema de los $200 de complemento de los compañeros. Y la tercera mesa, que es la mesa de legislación escolar específicamente, mesa de legislación escolar, donde vamos a abordar el cumplimiento de la Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Docente y el reglamento y el funcionamiento de las juntas y tribunales que en 1996 nacieron para aplicar la ley, para que no sea un director departamental el que tenga la potestad de quitar o poner a un maestro, sino que sea la Junta la que determine. ¿Quién conforma la Junta? La Junta la conforma un educador en representación de nuestro sector, un representante de la Corte Suprema de Justicia y un representante del Ministerio de Educación. En las 14 departamentales del país, solo San Salvador tiene 2 juntas por la población, casi son 10,000 maestros que tiene solo el departamento de San Salvador. Entonces son 15 juntas a nivel nacional, y en alguna medida esas juntas en los últimos días les hace falta a veces un integrante, por lo general del Ministerio de Educación o de la Corte, porque nosotros elegimos a quién nos va a representar en esa junta. Entonces eso es lo que se va a montar en esa mesa, y de hecho vamos a revisar ahí el tema de las supresiones de plazas, que no es una atribución del Ministerio de Educación, sino de la Asamblea Legislativa. Ya
ya lo establece en la Constitución el artículo 131, numeral ordinal 9, ¿verdad? Que una de las funciones de la Asamblea Legislativa es crear plazas y suprimir plazas de los empleados públicos. En ese sentido, en los últimos días ha circulado algunas formas de supresiones de plazas, pero debemos de revisarlas en la mesa de legislación, que por cierto va a sesionar hoy a las 2 de la tarde. Entonces, esos son como los acuerdos que tuvimos, ¿sí? Profesor, pero se ha hablado mucho que van, ¿qué? Como, no sé, bueno, mejor deme usted la cifra de cuántas personas supuestamente se les ha informado que se le va a suprimir su plaza y que por lo tanto no va a continuar. Se dice que varias de estas personas que se les ha hecho este anuncio participaron en la marcha del 19 de octubre. Fíjense que nosotros hicimos un llamado público a los que se les había suprimido la plaza que llegaran el día sábado recién pasado a nuestras oficinas de base magisteriales. Llegaron 3, los demás tenían otros compromisos, nos informaban del Instituto Nacional de Usulután, por ejemplo, llegaron 3 profesores y ellos manifiestan que de hecho no participaron en la marcha, ¿verdad? Son 80 maestros, la planta docente de ese instituto, y por eso hemos solicitado ver los casos, ¿verdad? Porque hay algunas personas que de hecho tenían auditorías abiertas por su calidad del desempeño. O sea que habría que ver. Habría que revisar. Perdón, profesor, ¿cuántos maestros se les ha anunciado que su plaza ha sido suprimida después del 19 de octubre? ¿Tienen alguna Nosotros manejamos que son 13 personas del sector educación. Del sector educación, sí. De otros sectores desconocemos. ¿verdad? Y estas 13, de esos 13, dice, solamente se presentaron 3. A nuestras oficinas 3. Ajá. De ahí no sé si a lo mejor están recibiendo asesoría legal de otros compañeros, de otras organizaciones, ¿verdad? Pero nosotros hemos abierto las puertas para que en la mesa se llegue al acuerdo con los titulares de que se respete el debido proceso, que no sea un director departamental o su asesor jurídico el que vaya y le diga al maestro su plaza está suprimida, porque ya debe de agotarse todo el mecanismo de brindarle alternativas. Digamos que si una escuela se va a cerrar porque los niños, porque ya no hay estudiantes en esa zona, deben de reubicarlo de acuerdo a la ley, ya establece, ¿verdad? Que deben de ofrecerle 3 alternativas que mejor le parezcan al educador. Es lo que podría pasar con la escuela que está en el ámbito de influencia de la República Argentina. Del Centro histórico. Del centro histórico. A la par del Cine Libertad. Sí, de hecho esa escuela para nosotros tiene mucha historia porque ahí estuvo nuestro primer secretario general, Luis Mario López, que ya pues falleció. Pero esa escuela la van a quitar y la van a trasladar a otra parte, ¿o cómo? Sí, lo que tenemos, el poco conocimiento que tenemos nosotros, ¿verdad?, sobre esta escuela es que había bajado la población estudiantil y hay centros educativos en la periferia donde los papás pueden matricularse. Sin embargo, nuestra organización no respalda el hecho de cerrar escuelas, ¿verdad? Al contrario, creo que bueno, ayer en la mesa pedagógica abordamos este tema, ¿verdad? Que se revise con lupa el tema de cerrar escuelas. Eso realmente no, ya hay, la Constitución establece la obligación al Estado de brindarle a la población. ¿Es un tema que van a ver en estas mesas, profesor? Sí, claro, en la mesa pedagógica y en la mesa de legislación debemos de abordar esos temas, ¿verdad? En el tema de la República de Argentina, pues nosotros, desde el año 2006 yo estuve ahí y tenía poca población, sin embargo a los maestros se les debe de garantizar el traslado a otra institución que a ellos mejor les convenga. Eso tenemos que garantizarlo las organizaciones, ¿verdad? Si así fuere. Sin embargo, creo que deben de revisar en el ministerio, ¿verdad? Y las condiciones en que estaba también el centro educativo, ¿verdad? Porque al final, como de todo esto, el problema que se da, y nosotros somos muy honestos, el problema es que se vincule la realidad o la problemática de una institución educativa o de la población ya con otra intención. Eso sí no lo compartimos, ¿verdad? Sino que sí acompañar el hecho de que se le garantice la educación a estos niños, pero que no se les utilice a las familias, porque detrás de todo hay una agenda de movimientos muy cercanos, y yo lo digo así con propiedad, muy cercanos al partido de FMLN y al nuevo movimiento que está pretendiendo nacer. ¿Verdad? Para hacer ver mal al gobierno, sí, lo que usted dice. Sin entrar en esos temas políticos. Sí. Porque para el presupuesto 2025, donde va el escalafón de ustedes, que yo entiendo son $50 millones,
Sí, sí. ¿verdad? Hay 90.8 millones de dólares menos para el sistema educativo en el presupuesto. 31 millones de dólares era lo que estaba en el proyecto de presupuesto, ¿verdad? 90 eran del sector salud, 90 millones menos eran del sector salud. Perdón, 31 millones para educación, sí, sí. Tiene razón. Y 90.8 para salud. Sí. ¿Qué le dice eso a usted? Bueno, de hecho nosotros... Sin entrar en temas políticos. Nosotros, de hecho, en estas mesas debemos de abordar ese tema, ¿verdad? Ayer, de hecho, abordamos el tema de los paquetes escolares, sobre si han tenido el impacto en la educación de los niños, en la deserción escolar. Debemos de abordarlo, ¿verdad? Fíjense que hay algo que la población desconoce. En este quinquenio se subió lo que habíamos pedido en los gobiernos del FMLN, ¿verdad? Se aumentó del 3.4% al 5.1% del Producto Interno Bruto el presupuesto para educación. Y eso tuvo que ver con el proyecto de tecnología, ¿verdad? Ustedes saben que el proyecto de tecnología, de hecho ayer le decíamos al director general de educación, debe de revisarse el impacto que está teniendo en los niños, la tecnología en los niños de preparatoria hasta el 3er grado, porque están siendo más distractores. Las tablets las utilizan las familias para cualquier cosa, menos los niños para la escuela. Entonces, ahí debe de hacerse una revisión, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener conocimiento, porque somos los que operatizamos el plan educativo, a dónde va a afectar esa parte, ¿verdad?, de los 31 millones de dólares. Entendemos que el recorte, si lo hacen como va, de hecho va a afectarnos, son 31 millones de dólares, ¿verdad? Y eso, lo que esperamos es que no afecte directamente ni al niño ni al maestro, porque ayer hablamos de un maestro motivado, da mejores condiciones para el estudiante. Entonces el ministerio debe hacer una revisión, ¿verdad? Entiendo que también tiene que ver con que hay algunos empleados que en condición de pensionados que van a retirarse, ¿verdad? Que esas plazas se van a congelar. Uh-huh. Ya nos dejó claro el ministro que no se va a tocar las plazas de los docentes, sino solo el área administrativa del Ministerio de Educación. Uh-huh. Y esas personas que usted dice son personas que ya están jubiladas pero que siguen trabajando. Hay algunos empleados en el Ministerio de Educación Central que tienen 70, 80 años. El año pasado un señor se pensionó y regresó en enero a laborar, y de hecho enojado porque no se encontraba en la lista de asistencia, y en el marcador se le olvidó que se había pensionado. Ya gente que tiene más de 80 años. No es desmerecerlos, pero sí, esta gente debe darle el espacio a la gente con más energía. Profe, muchas gracias por venir. Ya conoce el camino, ¿verdad? Hoy pues nos hemos enterado de muchas cosas que están pasando que no nos han dicho, y gracias por compartir esa información con nosotros y con nuestra audiencia. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad, a nuestra organización, y reiteramos el compromiso con el magisterio de ser lo más honesto posible, ¿verdad? Para lograr nuestras reivindicaciones. Ya no es por la vía de las piedras, ya no es por la vía de aliarnos a partidos políticos, sino por poner una agenda clara en la mesa, ¿verdad?, de los temas que están afectándonos. Y yo aprovecho de nuevo para reiterar el saludo a todos los compañeros sindicalistas que hacen un sindicalismo muy honesto para la clase trabajadora, ¿verdad? En ese sentido, creo que hoy es una oportunidad para reflexionar cómo está haciendo cada quien su papel de sindicalista en este país. Así que muchísimas gracias a ambos por haberle dado la oportunidad a Bases Magisteriales de llegar hacia el magisterio y a la población en general. Muchas gracias, profesor. Y si usted quiere conocer las declaraciones del dirigente de Bases Magisteriales, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.